En 2014, un ciberataque filtró los datos de Sony Pictures, pero un correo electrónico de esta filtración captó la atención de todo Hollywood. En este correo se culpaba indirectamente a un actor por el fracaso de Spider-Man 2, y ese actor era Andrew Garfield. Una persona que puso toda su alma en The Amazing Spider-Man, pero aún así la franquicia no pudo sobrevivir. Entonces, ¿cómo es que un actor tan increíble fracasó en el papel de Spider-Man? ¿Fue culpa de Andrew o había política de estudio detrás? Y las respuestas te sorprenderán. A principios de los 2000, el Spider-Man de Tobey Maguire era muy popular, pero en comparación con ese Spider-Man, Sony planeaba hacer que este nuevo Spider-Man fuera más ingenioso. Para esto, Sony inició un intenso proceso de casting en el que participaron varios jóvenes actores de Hollywood como Josh Hutcherson y Jamie Bell. Pero cuando Andrew hizo la prueba de pantalla para Spider-Man, mostró una perfecta combinación de diálogos ingeniosos y sarcásticos que cumplía con los requisitos de Sony Pictures. Y en 2012, cuando se estrenó The Amazing Spider-Man, Andrew Garfield recibió muchos elogios por la nueva versión de Spider-Man. Por un lado, la interpretación ingeniosa de Andrew hizo que Spider-Man fuera aún más energético, y por otro lado, la química entre Peter y Gwen Stacy conquistó el corazón del público. Pero a algunas personas no les gustó tanto el tono de la serie The Amazing Spider-Man como la versión de Tobey Maguire. Sin embargo, el Spider-Man de Andrew era un poco más sarcástico, lo que coincide bastante con los cómics. Después del éxito de The Amazing Spider-Man, Sony planeó su secuela, The Amazing Spider-Man 2, que era un proyecto muy serio para Sony. Pero esta vez, la gente de Sony estaba tan sumergida en la planificación futura que su enfoque se desvió completamente del presente, The Amazing Spider-Man 2. No es que nadie se diera cuenta de esto. De hecho, el director Mark Webb y Andrew ya se habían dado cuenta, pero eran solo empleados cuyas voces nunca llegaron a la alta dirección. Poco a poco, la interferencia de los ejecutivos de Sony aumentó tanto que comenzaron a interferir en el trabajo de Andrew. The Amazing Spider-Man era una gran responsabilidad para Andrew porque tenía la presión de actuar mejor que Tobey Maguire. Pero cuando le quitas la creatividad a un artista, ¿qué queda? Y cuando se estrenó Spider-Man, ocurrió lo que Andrew temía. La película fracasó estrepitosamente en taquilla. El mayor problema de esta película era su trama sobrecargada. Se intentó incluir demasiados personajes a la vez, lo que hizo que la película pareciera demasiado saturada. Sin duda, el romance entre Peter Parker y Gwen Stacy era bastante conmovedor, pero recibió tanto enfoque que desvió la atención del público de la película principal de Spider-Man. El desarrollo de los villanos es el aspecto más importante de una película de Spider-Man, pero aquí cada villano estaba a medio hornear e inconsistente. La película pasa demasiado tiempo insinuando a los 6 siniestros, pero no da una conclusión adecuada a la propia historia de Spider-Man. Spider-Man 2 era una película visualmente atractiva, pero la ausencia de una historia sólida y personajes bien desarrollados se convirtió en su caída. La respuesta general de la película en taquilla fue mixta y no logró alcanzar los números esperados. Pero quien pagó el precio más alto fue Andrew. A pesar de dar una actuación increíble debido a la política del estudio, el enfoque de la película se mantuvo en los villanos y el romance. En una entrevista, Andrew dijo: "Asumí el papel de Spider-Man para servir a la historia, pero cuando las decisiones corporativas dictan la historia, es desgarrador para un artista". Pero después de la declaración de Andrew, las relaciones entre Sony y Andrew comenzaron a deteriorarse, y luego llegó el año 2014, cuando la controversia entre Andrew Garfield y Sony alcanzó otro nivel. De hecho, en 2014, Sony planeó iniciar The Amazing Spider-Man 3. Estaba confirmado que Andrew Garfield regresaría al papel de Peter Parker. En ese momento, el director de Sony Pictures, Kaz Hirai, organizó un gran evento en Río de Janeiro después de la Copa Mundial de Fútbol, donde iban a anunciar oficialmente a Andrew para Spider-Man 3. Pero Andrew se negó a asistir al evento en el último momento. Andrew dio como razón una enfermedad,
pero creo que para entonces su interés en Spider-Man había desaparecido por completo. Kaz Hirai y el equipo de Sony se sintieron muy avergonzados. Habían venido 750 personas y la ausencia de Andrew fue una gran falta de respeto. El discurso tuvo que ser cambiado en el último minuto y esto tuvo un impacto negativo en los ejecutivos de Sony. Después de este incidente, las tensiones entre Sony y Andrew comenzaron a aumentar. Sony sintió que debían reiniciar la franquicia de Spider-Man. En ese momento, la idea de despedir a Andrew se convirtió en una realidad cuando un grupo de hackers norcoreanos, Guardianes de la Paz, lanzó un ciberataque contra Sony Pictures que reveló la política interna y los secretos de la empresa. Estos correos electrónicos filtrados revelaron las tensiones políticas entre Andrew Garfield y Sony. En un correo electrónico filtrado, el presidente de Sony, Kaz Hirai, explicó que Andrew Garfield se había negado a participar en un evento importante en el último momento. Hirai llamó a esto poco profesional y aumentó la ira entre los ejecutivos. Además, los correos electrónicos de la copresidenta de Sony Pictures, Amy Pascal, también dejan claro que estaba molesta con la actitud de Andrew. Pascal dijo que la naturaleza franca de Andrew era problemática para el estudio, por lo que sería mejor reemplazar a Andrew en el papel de Spider-Man. Pero se cruzó el límite cuando se encontró un correo electrónico en el que los ejecutivos de Marvel jugaban al juego de la culpa. Los ejecutivos culparon indirectamente a Andrew por el fracaso de The Amazing Spider-Man 2. Cuando estos correos llegaron a los fans, se enfurecieron con Sony Pictures y apoyaron a Andrew. Todo el mundo entendió cuánta política hay detrás de las escenas en la industria cinematográfica. Para evitar este odio, Sony abandonó por completo el plan de hacer The Amazing Spider-Man 3 y entregaron Spider-Man a Marvel. Y con esto, Andrew Garfield, el segundo Spider-Man de Hollywood, desapareció. Pero la gente de Marvel conocía el valor de Andrew, y luego en 2021 vistió el traje de Spider-Man por tercera vez y apareció junto a Tobey Maguire y Tom Holland en Spider-Man: No Way Home. La actuación de Andrew fue conmovedora. Había recreado la magia de su Spider-Man torpe pero encantador. Así que después de todo esto, les hago una pregunta, amigos. ¿Fue Andrew Garfield la razón del fracaso de Spider-Man? En mi opinión, fue la increíble actuación de Andrew Garfield lo que mantuvo al público pegado a sus asientos a pesar de todos los fallos en The Amazing Spider-Man 2. Sí, también estoy de acuerdo en que fue altamente poco profesional por parte de Andrew Garfield no asistir a ese evento en el último minuto. Pero también debemos entender que cuando él estaba siendo altamente profesional y estaba dispuesto a dar su 100%, Sony no escuchaba. El viaje de Andrew Garfield como Spider-Man no es solo un viaje artístico, sino una historia de interferencia del estudio y codicia corporativa que arruinó una franquicia prometedora. ¿Qué pasaría si Sony lo intentara de nuevo con Andrew Garfield? Si le dan la oportunidad de mostrar todo su potencial, ¿quieren verlo regresar? Háganoslo saber en la sección de comentarios, y si les gustó nuestro trabajo, presionen ese botón de suscripción para que podamos traerles más historias increíbles. Así que nos vemos en el próximo video.